Mi nombre es Enrique Franco Lizarazo. Eh, Muchas gracias por venir y los que vayan llegando, vamos a ver. Bueno, primero que todo cuento que estoy aquí gracias al programa de residencias artísticas de la Facultad de Artes de la universidad. Yo habitualmente vivo en Brasil, en Bahía, Salvador Bahía, y vine a hacer el proyecto de residencia aquí en la universidad y pues aprovechar para hacer algunas otras actividades pues con la comunidad de la académica, ¿no? Y de artística aquí en la universidad y en Bogotá. Entonces, bueno, les cuento un poco de mí, soy egresado de aquí, estudié diseño industrial hace unos bastantes años, aquí al lado en el edificio que está en ruinas, están escombros aquí afuera. Y bueno, después hice algunos estudios de posgrado en Barcelona y en Irlanda, todo como con esta línea de trabajar con arte digital, arte y tecnología. Y hace más o menos un año terminé un doctorado en Bahía, en Brasil, también trabajando pues, sobre estos temas, ¿no? Más en un programa de cultura, de estudios culturales, pero hay una línea de investigación en cultura y arte, que es, por ahí me fui. Entonces, un poco lo que les voy a comentar es, pues hay de todo, hay varias partes, varios procesos, digamos, que he ido desarrollando prácticamente desde que estudiaba aquí en la Nacional hasta la fecha, ¿no? Entonces, digamos que lo que hice en mi doctorado, en mi tesis de doctorado, fue de alguna manera hablar sobre mi proceso artístico durante 20 y pocos años en estos cuentos, y pues proponer, ¿no? A partir de esos procesos pues como nuevas ideas, nuevas inquietudes que han ido surgiendo, ¿no? durante este tiempo. Entonces, el título de esta conferencia, Hibridaciones cinéticas, sonoras y visuales en el performance multimedia, pues sale del título de mi tesis de doctorado, que luego les voy a dejar los links que la pueden bajar de la biblioteca de la universidad y está en español, entonces la pueden leer en español. Ese fue un gol que les hice a los bahianos, ya que pues con esa idea de la internacionalización, ¿no? Internacionalización académica, y más en países de Latinoamérica, pues tiene mucho sentido pues, que uno escriba en inglés o en portugués, o inclusive en español, en portugués o en inglés, bueno, en varios idiomas que se hablan, inclusive interesante, aunque los indígenas no escriben, ¿no? Pero que esas lenguas también se usen, ¿no? en la forma de transmitir el conocimiento, y en medios académicos también. Entonces, digamos que una buena referencia si quieren profundizar más en el tema o les interesa ver en más detalle, pueden mirar mi tesis y algunos links de proyectos que tengo en la web. Al final se los dejo para que los copien. Y bueno, entonces, vamos a empezar. Como les decía, el título viene un poco de la tesis, aunque tiene un título inicial que es latencias, ¿no? Que esa idea de latencias me interesa bastante, pues sobre como esa idea de lo latente, ¿no? De lo que es posible, de lo que puede aparecer, ¿no? Y un poco lo que puede aparecer o lo que yo busco es esas hibridaciones entre diferentes tipos de medios, ¿no? Al trabajar con medios digitales principalmente. ¿Por qué performance multimedia? Porque interacción e improvisación, porque todas las piezas que yo hago pues tienen ese componente de que son en vivo, ¿sí? O sea, en ese sentido, digamos que están relacionadas con las artes escénicas o artes vivas que se llaman también, donde hay un alto grado, digamos,
claro que hay planeación, pero hay también un alto grado de incertidumbre de que cómo se va a dar, ¿no?, la puesta en escena y cómo se va a desarrollar una obra en vivo, que eso me interesa mucho. Tal vez ese interés venga de la música, soy músico también, entonces siempre me ha parecido muy interesante esa interacción con otros músicos, con otros artistas, y que las cosas se vayan creando, ¿no?, en esa dinámica de comunicación, ¿no?, entre artistas, entre músicos, como es esa idea de jam. Entonces, en ese sentido, pues también me interesa el concepto de improvisación, ¿no? Y improvisación entendido como muchas veces se piensa que es cualquier cosa, sino improvisar a partir, pues, de unos elementos que uno ha trabajado, que uno ha propuesto. En este caso, como lo voy a mostrar más adelante, pues muchas veces son elementos tecnológicos, ¿no?, que se han trabajado de varias formas y pues que permiten jugar y crear diferentes tipos de resultados. El término, pues, que insisto bastante, que aparece bastante a lo largo de la tesis y seguramente esta presentación, es hibridación, ¿no?, que pues eso viene de varias fuentes, eso no me lo inventé yo, desde estudiosos en la parte, pues, del arte mediático, tipo Lev Manovich, Katia Kwastek, Roberto Simanowski. Bueno, hay varios autores que están aquí al final también en las referencias, que hablan sobre esas posibilidades, ¿no?, como naturales del medio digital, de crear diferentes tipos de conexiones y de crear nuevos medios, ¿sí? Porque pues al final todos son unos y ceros, ¿no? El código digital, aunque lo veamos representado como sonido, como video, como imágenes, como texto, pues la esencia es el código digital, ¿no? Y cuando uno trabaja con código digital y cuando uno maneja un poco lenguajes de programación, puede empezar a ver que esas conexiones entre un medio y otro se dan muy fácilmente, ¿no? Y eso en buena medida ha sido promovido gracias pues al desarrollo de esos sistemas, ¿no?, de esos softwares, de esas herramientas creadas en un inicio por ingenieros, digamos, con todo el tema de los computadores, pero cada vez más han sido influenciados por artistas, ¿no?, y músicos, ¿no?, esta forma de crear tecnologías o lenguajes de programación o dispositivos tecnológicos que son usados por artistas y para crear diferentes tipos de propuestas. Entonces, entre los lenguajes, pues, que yo manejé o que he manejado en mis proyectos, pues está el sonido, el video. Para este proyecto del doctorado, pues hice una obra con un bailarín, y también pues tiene mucho que ver el tema de las interfaces o de objetos, ¿no?, de objetos tridimensionales, tangibles, como parte de las obras, ¿sí? Esa parte me interesa mucho, y tal vez ahí se me sale un poco la formación de diseñador. Esa parte, digamos, objetual me interesa porque cuando se trabaja con medios digitales, pues esa parte se empieza a perder, ¿no? Esa parte de interacción más, digamos, física, tangible con elementos, se empieza a perder, ¿no? Porque como que todo es generado a partir de algoritmos, proyecciones visuales, sonoras, pero esa parte objetual se pierde un poco, ¿no? Entonces eso personalmente me interesa. Y por otro lado, ya desde el punto de vista académico, el tema de cómo se hace un proyecto de investigación académico en arte, ¿sí? Entonces últimamente hemos oído hablar cada vez más de ese término de investigación-creación, ¿no?, que es como lo veo yo que es la forma natural de investigar en arte, ¿no?, que es creando obras, ¿sí? No es solo, claro que la parte teórica es interesante, es muy importante, pero digamos que los medios de expresión, hay muchos medios de expresión de los artistas
que a veces en la academia, por irse hacia ese lado más teórico, se pierde, ¿no? O no se reconoce, ¿no? Que eso ha ido cambiando de una forma importante en los últimos años. Y pues hay algunos, pues ya tiene varios nombres, ¿no? Investigación creación, investigación performativa, como lo pongo yo aquí, en donde la práctica, ¿no? Y la experimentación es como el eje central de la investigación, ¿no? Crear obras, experimentar, trabajo en laboratorio y hacer reflexiones sobre ese trabajo y sobre esa experimentación, pues es lo que genera el conocimiento o lo que genera los proyectos de investigación. Esto yo lo menciono porque esto fue lo que yo hice con mi trabajo de doctorado en Bahía, aunque no estaba muy definido, no era una idea que fuera un proyecto teórico práctico, pero esa línea de arte en ese programa específicamente no tiene mucho tiempo, entonces pues no está muy claro todavía cómo funciona eso, ¿no? Entonces yo hice buena parte del trabajo práctico, ¿no? Y a partir de esa experiencia pues se hace la tesis. Es muy importante, pues lo menciono aquí, en la forma de trabajar mía y creo que en general de los artistas o la gente que trabaja con medios, pues el tema de la colaboración con otros artistas y con otros profesionales de otras disciplinas, ¿no? Entonces es frecuente pues que uno, pues en este caso yo trabajé con un bailarín, en otros proyectos pues trabajé con diseñadores, con ingenieros de sistemas, en fin, con realizadores de cine, músicos, en fin. Y todo esto, ¿por qué? Porque me parece que primero, es una forma más divertida de hacer las cosas, pueden salir resultados más interesantes. Y segundo, por un tema también de apropiación del conocimiento, ¿no? Pues que uno no puede abarcar todo y sobre todo con estos temas que muchas veces a los artistas nos da miedo cuando le hablan a uno de programación, de código digital, de software, de no sé qué, pues hay un poco de reticencia, ¿no? Entonces eso es lo que yo trato de hablar aquí cuando he sido profesor, con los estudiantes, en fin, haciendo talleres, pues que las herramientas están, ¿sí? Los medios están, a veces falta mucho conocimiento, ¿no? Información, porque capacidad hay para hacer las cosas, pero muchas veces es tal vez un tema de transición generacional, no sé, podría decir yo, que muchas veces en las escuelas de arte estos temas se dejan de lado, ¿sí? O se empiezan a tratar de a poquito, ¿no? Como tímidamente, a pesar de que esto tiene más de 50 años probablemente, todos estos temas de trabajar con computadores y tecnologías de este tipo digitales. Entonces, esas herramientas que es como para el músico de su instrumento, algunos conceptos de teoría, de armonía, como para el pintor es el pincel y el lienzo, las pinturas, los óleos, pues si uno trabaja con medios digitales y software, pues yo pienso que la herramienta de uno es el código y si uno lo entiende y lo puede manejar y programar, pues tiene una herramienta más potente, ¿no? Para proponer cosas y para también tener control de lo que uno quiere hacer y lo que quiere y para dónde quiere ir. Entonces, todo esto para hablar de la importancia de la experimentación en estos procesos y pues que muchas veces de pronto los espacios no son los de validación, no son estrictamente académicos, digamos, en la idea científica del asunto, sino que son otro tipo de espacios, ¿no? Son teatros, son eventos artísticos, festivales, conciertos, exposiciones artísticas en donde estas propuestas se empiezan a socializar, ¿no? y a discutir. Entonces, bueno, voy a tratar de no hablar tanto y mostrar más cosas
Siempre pienso en eso cuando hago las presentaciones, trato de quitar al máximo el texto, pero no lo puedo evitar todavía, pero ese es el objetivo. Eh, no tengo tan buen discurso como mi papá, que está aquí presente, Fernando Franco, profesor de la sede de Amazonas muchos años, director también de aquí de la Universidad Nacional. Por si no lo conocen, o de pronto algunos lo conocen, ya que daba un curso de contexto sobre el Amazonas, que tal vez ha sido el concurso más concurrido en la historia de la universidad, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tuviste? Más de 4.000 estudiantes durante varios años, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que tiene más facilidad para la palabra que uno, pero bueno, o sea, hacemos lo que se puede. Entonces, bueno, digamos que cuando uno trabaja con estos proyectos, pues este es un sketch, ¿no? Básico de una planeación, pues de un sistema tecnológico, de conexiones, de redes, en fin, de dispositivos con los que uno cuenta y pues que cada vez pues se hacen más familiares, ¿no? Según lo que uno vaya trabajando. Entonces, bueno, esto creo que me lo voy a saltar, es un poco lo que ya he hablado sobre ese tema de la experimentación, que me parece importante e interesante para trabajar en este tipo de proyectos, así sea dentro de la academia, ¿no? Y pues hay como varias etapas, ¿no? Dentro de esos procesos, pues sí hay como una planeación, aunque uno en general tiene una idea vaga o muy general de lo que quiere hacer, un poco lo que me ha pasado aquí con la residencia en este tiempo aquí en Bogotá, en la Nacional, pues traía como unas ideas como muy definidas o creía que las tenía claras, pero pues he ido pensando en otras cosas, conversando con otras personas, como rayando, viendo lo que hacen otros artistas también, viendo exposiciones, como que van saliendo otras ideas. Entonces un poco, pues así se van construyendo las obras, ¿no? En ese proceso de observar de pronto proyectos que tienen que ver con lo que uno está trabajando, exposiciones, bueno, en fin, e ir digamos que esto es una idea general, esto lo hice más como para una presentación más académica, pero me parece que puede ser útil. Como esa idea, ¿no? De planear, reflexionar, experimentar, evaluar y todo ese, sin un orden estricto, ¿no? Pues ese ciclo, esas etapas que se van repitiendo y se van cruzando, pues van generando pues diferentes tipos de resultados. Todas estas imágenes que van a estar viendo pues son de bocetos o sketches de obras que he realizado en diferentes contextos, unos más académicos, otros más como artista independiente, pero pues siempre tienen como esa idea de pensar en cómo se da esa interacción, ¿no? Cómo esa participación en muchos casos pues del público, de la gente que participa de un espacio, de una instalación de performance, cómo se involucra, ¿no? De diferentes formas. Y también cuando ya es una cosa más performática, ¿no? De tener como un escenario y un público más en espacios definidos, pues también cómo es esa interacción. Entonces, bueno, un poco de pronto repito algunas cosas que he dicho, voy a tratar de ser más fluido. Igual si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que vaya surgiendo, pues es interesante que lo vayamos haciendo y crear como una conversación en el transcurso de la charla. Entonces, como les mencionaba, pues el tema de la hibridación pues es un término que se usa bastante. Como les mencionaba, Led Manovich, supongo que algunos lo conocen, que escribió un libro como en el 2001 que se llama El lenguaje de los nuevos medios, que habla un poco sobre cómo como algunas características, hace como un compendio pues, de esas características de lo digital que lo hace, digamos, especial o diferente o complementario a los medios, digamos, anteriores, ¿sí? Los medios análogos, el video, el sonido, en fin, otro tipo de
de expresiones. Y él habla de que esos medios digitales tienen, por esa característica misma del código, él habla de que se puede dar una remixabilidad profunda, ¿sí? O sea, como un remix, como una mezcla hasta los elementos más pequeños, ¿no? Dentro de todo ese código digital que se puede ver representado en imagen visual o imagen sonora o en otro tipo, en movimiento mecánico, robótico, en fin, de diferentes formas. Y cómo esas diferentes conexiones que uno puede ir realizando entre diferentes parámetros o de diferentes procesos, ¿no? Algoritmos, pues cómo eso puede generar nuevas formas, ¿no? O como lo dice otra investigadora que se llama Christiane Paul, nuevas materialidades, ¿no? Entonces como nuevos materiales y nuevas materialidades que de pronto no estamos acostumbrados anteriormente a manejar o a entender, o nuevos paradigmas, pero que cada vez, digamos que con todos estos aparatos y cómo funciona todos los medios digitales, pues nos vamos acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza el tema de los mapas, ¿no? Los mapas y los GPS, ¿sí? Que pues, uno se puede ubicar y buscar cualquier lugar en cualquier momento, ¿sí? Pero esa es la dinámica de los mapas, no era así anteriormente, ¿no? O sea, los mapas eran impresos en papel y había unas cuantas indicaciones de palabra tal vez, pero no era tan exacto, ¿no? O sea, que la ubicación, para dónde voy, cuánto me demoro, cuáles son las rutas posibles, en fin, todo ese tipo de cosas empiezan a ser como naturales y cotidianas, ¿no? En nuestra época. Hay otro autor que supongo que lo conocen, que es Nicolás Bourriot, que es como un crítico teórico de arte, que habla de postproducción, ¿no? Él tiene un libro que a mí me gusta mucho, que ya es bastante viejito, que habla sobre postproducción, ¿no? Entonces él un poco toma esa idea de un poco como Duchamp, ¿no? De los ready-mades, ¿no? De apropiarse de objetos, de cosas que ya existen y darles una nueva interpretación o darles una nueva forma, un nuevo lugar, ¿sí? Entonces, esto es un poco también lo que como Arlindo Machado, un brasileño, propone también es, con todos estos temas tecnológicos, pues nos están vendiendo, ¿sí? Estamos dentro de un mercado súper salvaje y súper agresivo, ¿no? De tecnología, cotidiano, ¿no? Tanto que se vuelve casi como una adicción tener el último aparato, ¿no? Que salió al mercado. Yo soy contra eso. Entonces, un poco lo que se propone es cómo esa tecnología que traen incorporada y ese desarrollo que traen incorporados estos aparatos, cómo los puede uno reutilizar o hackear, ¿sí? O desviar, ¿sí? Cómo desvía uno estas tecnologías y las pone más bien al servicio de la creación, ¿no? Y no solo del consumo de mostrar que tengo el mejor celular, el mejor computador, el no sé qué, y los miles de programas nuevos y tales, pero pues, ¿qué hace uno con todo eso, no? Entonces, un poco en esa línea también me interesa y esa idea de desprogramar y reprogramar las cosas, y esa idea del remix, que también es otro concepto que se usa mucho en nuestros tiempos, que también es como algo natural de la información digital, ¿no? O sea, si uno tiene una foto o un banco de fotos o de videos o de sonidos y muchas veces uno se los baja, uno no los creó o uno no los grabó, pero uno los encuentra por ahí, ¿no? Están por ahí en la red o en alguna base de datos, en fin. Uno puede agarrar eso y empezar a hacer collage o remix o darle una nueva forma, una nueva característica a esos contenidos, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que plantea Bourriot, ¿no? Con su idea de postproducción,
Y hay otro autor que se llama Eduardo Navas, que tiene varios textos sobre el remix, ¿no? El remix desde, pues lo que uno primero se le viene a la cabeza son los DJs, ¿no? Y el hip hop, cuando uno habla de remix, que de hecho viene mucho de ahí esa idea, pero no es solo con el sonido ni con la música, sino con cualquier medio, ¿sí? O sea, mezclar video, entonces ya hay DJs, hay, en fin, hace uno mezcla, corta y pega contenidos fácilmente, porque también se hace muy fácil, y además de ser una forma de crear, también es una forma de distribuir esos contenidos. Entonces, bueno, estoy como hablando mucha carreta, pero bueno. Ahorita les empiezo a mostrar como más cosas que he hecho, y para hablar sobre eso, viendo que me parece más interesante. Otros conceptos que he trabajado y que me parecen bien importantes y como ricos, ¿no?, para explorar es el tema del cine expandido, que es un concepto pues, que se acuñó hace ya bastante tiempo. Hay un libro de Jean Jean-Blut, que está aquí, el de 1970, que se llama Cine expandido, de hecho. Y hay otro más reciente, que es de este autor Riz y otros, que es más como el cine expandido, pero ya en la época digital. Sí, digamos que el de John Bluth lo hace más desde el punto de vista del video y del cine en celuloide, y el de 2011 pues ya es dentro de los medios digitales. Entonces, pues cuando estaba leyendo ese libro de John Bluth, me parecía muy interesante que, aunque lo hacía hace 50 años, los conceptos pues, que él trabajaba como, en cuanto a ese tema audiovisual, ¿no? En cuanto a ese tema del cine, es un poco salirse de esto, ¿no?, de una pantalla bidimensional y esta distribución, ¿no?, de un público y una proyección y de digamos, la idea del largometraje, ¿no?, que está todo libreteado, que hay claramente un orden, una estructura narrativa, que es una opción, claro, que ha sido muy importante en la historia pues, de la humanidad, pero que no es la única opción, ¿sí?, cuando uno trabaja con medios audiovisuales. Entonces, un poco cuando se habla de cine expandido, es eso, ¿no? O sea, ¿qué otras posibilidades tengo yo o qué otras formas puedo experimentar con esta configuración, ¿no?, de hacer una proyección, de tener sonido, de tener un espacio en el que se realiza esa proyección, y por qué no puedo jugar y quebrar ese espacio y distribuirlo de otra forma totalmente diferente, ¿sí? Entonces, un poco la idea del cine expandido es esa, ¿no?, jugar con el espacio, inclusive hackear los proyectores de cine, ¿sí?, volverlos parte del evento, digamos. La proyección de una película o de un tema audiovisual ya no es principio, medio y fin, ¿no?, en donde pues como Hollywood ya sabemos exactamente qué es lo que nos van a contar, ¿sí? Apenas uno ve la primera escena ya sabe qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Entonces es más bien como explorar ese tipo de posibilidades del espacio, del medio, y también algo que él llama, dentro de esa idea de cine expandido, cine sinestésico, ¿no? Entonces es como tocar sensorialmente y afectar perceptivamente a la gente que está en ese espacio de diferentes formas. Entonces, a veces una imagen, no sé, de un color determinado o un poco agresiva o molesta o simplemente una luz, ¿sí?, que sea, digamos, dentro de una propuesta de un artista, puede generar respuestas o cosas de pronto más inesperadas y tal vez más interesantes que lo que
lo que resulta cuando uno ve algo ya que está muy formateado, ¿no? Cuando ya está muy definido, ¿no? Sin negar que, pues, que la narrativa también es interesante, ¿no? No estoy diciendo que eso no, sino que es como abrir el panorama, ¿no? Como abrir el abanico de posibilidades, es a lo que se va el cine expandido. Es interesante que en algunos festivales de cine, ya que estoy hablando sobre esto, pues empiezan como a ver esas propuestas, ¿no? Que tienen que ver más con esas otras formas de hacer obras audiovisuales. Y de hecho, pues yo con unos amigos en Cali, cuando vivía en Cali, creamos esta obra que se llama Hemogramas Gótico Tropical, que es una obra, pues, sobre el gótico tropical, que es el movimiento, digamos, de cine de los caleños, ¿no? De Mayolo, Luis Ospina, que se murió hace un mes, Andrés Caicedo, bueno, en fin, es como dicen en una película de Mayolo, está como en la sangre de los caleños eso del vampirismo, ¿sí? No sé si hay caleños aquí que puedan confirmar o refutar eso. Bueno, mi papá es medio caleño. Yo viví ahí un tiempo, a ver si esto... no sé por qué lo estoy abriendo acá. Mejor lo miramos de aquí. Aquí. Entonces lo que hicimos en esta obra fue tomar como esa estética que propusieron la gente de Cali, pero hacer una obra en vivo, ¿no? Entonces ahí le doy crédito especialmente a Luis Ospina, porque él nos digamos que nos dejó sus películas y nos dijo, no sé si esto tiene sonido, ¿está sonando? Debería sonar. Entonces lo que hicimos fue como recortar pedazos de esas películas y hacer una obra que en ese momento pues la llamamos de live cinema, ¿no? Es de cine en vivo. Entonces, pues ¿cómo es esa obra? Entonces pues hay todo un material audiovisual que en buena medida es recortado de películas como Pura Sangre, Carne de tu carne, Angelita y Miguel Ángel, ¿no? Eso de Andrés Caicedo, en fin, varias que tratan como del asunto, y creamos como una escenografía con varios tipos de objetos alrededor, pues, de esa estética, ¿no? De esa estética de la sangre, del vampiro, en fin, todas estas cosas. Y entonces hacemos como el video en vivo con una cámara de video y hacemos todo lo que se ve al final proyectado en el teatro, pues es como un remix de esos materiales, de esas películas. Las músicas también, cogimos músicas, pues salsa, rock, que tienen que ver también con esa estética que propusieron los del gótico tropical. Y pues creamos en cada vez que la presentamos, pues cada vez es como un montaje diferente, ¿sí? O sea, no es como la película que ya está definido, pues exactamente qué va a pasar una escena después de la otra, sino que va variando, ¿no? De acuerdo al momento, de acuerdo al tiempo que haya. La escenografía va cambiando, no siempre son los mismos objetos, a veces usamos unas cosas o a veces otras. Y a lo que iba es que fue interesante porque esta obra la presentamos en el Festival de Cine de Cali en el 2011 por invitación de Luis Ospina y abrimos el Festival de Cine de Cali. Entonces fue interesante presentar una obra así dentro de un festival que es en general es un formato más convencional, ¿no? Documentales y películas. Y además que lo presentamos en Cali, que esta obra tiene mucho que ver con esa ciudad. Entonces fue muy interesante por todos esos elementos. Y además, pues incorporamos
como esa idea de la interacción, ¿no? Conocen esos controles que son del Wii, controles de videojuegos. Entonces, en un momento de la obra, pues como que nos interesa que la gente participe más directamente de la obra, ¿no? Entonces, en este caso, pues se nos ocurrió esta forma. ¿Por qué? Porque es un control inalámbrico, porque es barato, porque es fácil de conectar a un computador y porque pues, fácilmente cualquiera lo puede manejar sin un curso pues, de introducción al control. Entonces jugábamos con eso, como la interacción, como que la gente se vuelve un poco el vampiro, el político, ¿no? Porque un poco la metáfora que hacen mucho los caleños es esa idea del político y el vampiro, ¿no? De chuparle la sangre a los otros. Entonces jugamos con eso, ¿no? Es una obra bien divertida que la presentamos varias veces, experimentando con esta forma, ¿no? de hacer este performance en vivo y de involucrar a la gente, ¿no? O sea, si uno está sentado cómodamente ahí en su silla, pero en el momento menos pensado, acaba proyectado ahí en la pantalla del teatro, ¿sí? O de alguna forma interviniendo la parte audiovisual de la obra. Entonces, digamos que en ese momento pues yo no pensaba o no pensábamos exactamente en ese concepto de cine expandido, pero pues claramente este tipo de obra está como en esa línea de lo que proponían John Bluth y otros más realizadores, ¿no? de esa época, ¿no? Les recomiendo ese libro que es bien interesante si les interesan estos temas. Bueno, sí. Bueno, hay otras cosas que he trabajado, ¿no? que me han interesado dentro de estos procesos, sobre todo en el momento de realizar la tesis, que tienen que ver también con teoría de sistemas y pensamiento complejo, ¿no? Porque de alguna forma esos conceptos de los que se habla en el pensamiento complejo es un poco la forma en que trabajamos los artistas muchas veces, ¿no? Esa forma de experimentar, de empezar a jugar con varios elementos y de repente uno empieza a observar como las conexiones y esas interrelaciones que van surgiendo, ¿no? Sin haberlas planeado mucho a veces, ¿sí? Y empieza a surgir, todos esos son términos de ese pensamiento, ¿no? La autoorganización, ¿sí? Como que los elementos de alguna forma, y sobre todo con este tema de los algoritmos y los sistemas, cuando hay muchos elementos y unos empiezan a interactuar con otros, pues se empieza a crear como una nueva, como nuevos elementos, nuevas organizaciones, nuevas conexiones que pueden ser interesantes a la hora pues, de la experimentación y de la creación. Entonces, pues hay una obra que es también como un sketch, ¿no? que hice durante el doctorado, que de hecho le da nombre a la tesis, que se llama Latencias. Entonces es muy simple, esta no tiene sonido. Entonces es básicamente como un feedback, ¿no? de video. Entonces hay dos pantallas y digamos que el elemento visual en este caso es mi mano, ¿no? Pero entonces, esto también lo hice un poco intuitivamente, pero después leyendo sobre esto y viendo otras obras, lo que pasa en esta obra es un tema que tiene que ver con la teoría del caos, ¿sí? Entonces, básicamente es como un loop, ¿sí? y un feedback, ¿no? de vídeo con dos pantallas y una cámara, que lo que hace es que cada vez que como que vuelve a grabar, que vuelve a capturar el video, ¡pum! Hay una pequeña variación en el algoritmo que hace que la imagen se empiece a distorsionar, ¿sí?
Hay una pequeña variación, en este caso creo que es el valor del contraste de la imagen. Entonces, a medida que se va repitiendo el loop, cada vez la forma, ¿sí?, que originalmente es una mano, pues se vuelve una mancha, ¿sí? Entonces yo lo veía como cuando estaba grabando y probando esto, como que el, el- el- la mano acaba absorbida por el medio digital, ¿no? Como que se la traga, ¿sí? Y al final se vuelve una mancha. Entonces, es simple, pero digamos que ¿cómo que tiene que ver con esa idea, ¿no? De hecho, es como el efecto mariposa, después lo descubrí, ¿no? Que es meter una pequeña variación en el inicio, ¿no?, de un proceso, y esa mínima variación hace que cambie todo, ¿sí? Al final, ¿no? Hace que no se repita igual siempre, sino que empieza a variar lentamente hasta pues crear otra forma, ¿no? Sale otra forma diferente a la original. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esa variación es dada por ti con código o es una variación aleatoria con los medios digitales? Es de las dos, porque sí, yo puse un parámetro que afectaba, o sea, el contraste, ¿sí? Entonces le di un valor al contraste, ¿sí? En la primera vuelta no hace nada, pero a partir de la segunda vuelta, ese valor, como es un feedback, entonces cada vez se va viendo, se va multiplicando. Entonces yo pienso que sí es un tema digital, porque cada vez que la cámara, digamos que capta ese video que está haciendo, es un feedback, entonces está reproduciendo, entonces cada vez empieza a ver la mano como una mancha, ¿sí? Porque tiene más luz o porque está más clara una parte, entonces ya no reconoce esto como una mano, como digamos que para nosotros es una mano, para la máquina es otra cosa, pero el loop va generando cada vez que lo ve más blanco, más blanco, más blanco, hasta que ya solo se ve blanco, ¿sí? Y la mano desaparece, ¿sí? Y si yo quito la mano y la vuelvo a poner, se vuelve a reiniciar el loop, ¿sí? Al principio la vemos y después ya no se ve nada, ¿sí? No se ve nada pues de esta forma. Y eso me lleva a una obra que creo que tengo aquí más adelante, ¿o no? Sí. De un artista que hace algo similar, que es esta obra, que se llama Masks, Data Masks, ¿sí? Entonces ¿qué es esta obra? Es como una interpretación de una cámara de un rostro humano, ¿sí? Entonces digamos que esto es con base en un software de reconocimiento facial. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él como que tomó esa información que captura la cámara, cuando uno le ponen y que le reconoce la cara y todo esto, y lo que intentó fue mostrar qué es lo que ve la cámara, ¿sí? Y después, como es información digital, como son números, entonces lo mandó a una impresora 3D y imprimió las caras. O sea, esto es lo que pues en la cámara de él, esto es el rostro de la persona según la máquina, ¿sí? Entonces, aprovechando tu pregunta, pues tiene un poco, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que cómo es ese proceso por dentro, ¿no? Que uno cree, pues para nosotros un rostro es algo diferente, ¿no? Que además tiene una expresividad, tiene una gestualidad que reconocemos, pero para una máquina es una serie de puntos, ¿no? O de sombras, luces y sombras, y que si lo volvemos tridimensional, pues esto no se parece en nada a una cara humana, ¿no? Entonces, esa es la versión de la máquina, de esa cara. Entonces, bueno, por ahí va la cosa.
Bueno, voy a saltarme el orden para hablarles de otras cosas que me interesan. Un poco, bueno, con algunas obras que he hecho, con otras obras. Entonces, esta que les voy a mostrar tiene que ver como más literalmente con esa idea del movimiento que les mencioné al comienzo y esa idea de los objetos. Es una obra que hice en colaboración con Carla Brunet en Brasil. Entonces, en principio pues puede ser como, si uno lo ve así por encima, pues se ve como una performance audiovisual, digamos, normalito, por decirlo de alguna forma, en donde pues hay una proyección de video y una proyección sonora que se está realizando en vivo, pero precisamente por eso pues yo dije, esto no me parece tan interesante que sea solo así, porque además el tema de la obra es sobre paisajes sonoros y visuales, ¿no? A partir de grabaciones de video y sonoras en recorridos por diferentes paisajes y diferentes lugares. Entonces, cuando estábamos pensando en esta obra, pues yo dije, pues si vamos a hablar de recorridos, de paisajes, de movimiento, ¿por qué no tratamos de incorporar esos elementos en el performance de una forma más literal, más evidente? Entonces, si ven allá a la derecha, hay algo que se mueve, ¿no? Es como hay un péndulo que es parte pues de un objeto que cree que es un objeto que es a la vez un control, pero que es a la vez un elemento de la obra, ¿sí? Porque tiene que ver con esa idea del movimiento, tiene que ver con esa idea del recorrido hasta cierto punto. No sé por qué se le va la onda a esto. Y les voy a mostrar otro video. Esto lo estrenamos en ISEA hace un par de años, en Manizales, que es un festival de arte electrónico, que lo hacen cada año, ya lleva unos buenos años. Entonces digamos que la obra, pues, digamos que fue el estreno y obviamente tiene todos los errores y todas las cosas de un estreno por pulir, pero digamos que la idea del objeto de la interfaz, que me parece que es como, desde mi punto de vista, lo más interesante pues, que logramos con esta propuesta, además después del contenido audiovisual, pues que tiene su propia, a cada quien le generará una sensación, una idea, una percepción diferente, pero pues aquí creo que se ve más claro, ¿no? El objeto. Y pues es un objeto mecánico, ¿sí? Es un objeto, digamos, simple que tiene dos ruedas a los lados y un péndulo en el medio. Y básicamente lo que tiene incorporado es un objeto hecho en madera, ¿sí? Tiene unos rodamientos, o sea, es súper simple desde el punto de vista mecánico, pero en cada parte tiene un celular, ¿sí? ¿Por qué un celular? Porque estos celulares, los smartphones que todos tenemos ahora en el bolsillo, pues tienen sensores, tienen acelerómetros, ¿sí? Entonces, un poco lo que yo les decía de cómo reprogramar esa tecnología, cómo darle otros usos. Entonces, pues yo dije, es muy fácil conectar un celular y enviar información de esos sensores por una red Wi-Fi, ¿sí? Por una red inalámbrica. Y además, pues, como responden a las variaciones del cambio de ángulo en varios ejes X, Y, Z, pues esto nos puede servir para crear un control, ¿sí? Para el video y para el sonido. Y además que el elemento que es el control, que yo lo llamo escultura cinética, también es un elemento que hace parte del performance, ¿sí? No es solo un elemento tecnológico más, sino que es un elemento, digamos, fundamental en la obra.
Y pues tiene varias asociaciones, ¿no? ¿Por qué ruedas? Porque, bueno, la idea de la rueda de la bicicleta, la idea del volante de un velero, la idea del desplazamiento, pero también la idea de un proyector de cine o de un tornamesa o de un reproductor de cinta de audio. Entonces como que hay varias metáforas, varias asociaciones que pueden surgir de ese objeto desde el punto de vista, digamos, visual y formal, pero también desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Que es que es un poco lo que estoy trabajando aquí con el proyecto de las residencias. Creo que es eso, dale. Gracias. Entonces, ese tipo de metáforas y la idea del péndulo, un poco como la idea del barco, ¿no? Como se ve ahí en la proyección, que de hecho afecta la proyección, en ese caso la estira, la encoge, y además, creo que se acabó el video. Y además afecta el sonido, ¿no? En esa obra el sonido, cuando el péndulo se mueve, el sonido se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Se panea, o sea, si hay un escenario con un sistema de sonido estéreo, pues el sonido va paneando de un lado para otro, ¿sí? Entonces es un poco lo que la idea es un poco jugar con esos elementos, digamos, de composición, de interacción y de performance y de objetos, son varias cosas al tiempo, pero también haciéndolo con cosas que están a la mano, ¿sí? Entonces los celulares, pues esa estructura, de hecho casi toda la madera es reciclada, ¿no? Con pedazos de madera que tenía por ahí en mi casa, en fin, adaptándolos. Y pues con software, en el caso de ella, que es un software de VJ que se llama Resolume, y yo uso un software para el audio, o sea, un computador controla el video y otro controla el sonido, y yo siempre uso para mis proyectos Pure Data, que no sé si lo conocen, que es un lenguaje de programación, pues que yo le hago propaganda porque es el que yo uso, pero no es el único que existe para este tipo de proyectos, pero tiene varias características que me interesan. Primero, que es software libre, o sea, no hay que pagar. Segundo, es desarrollado por músicos y artistas, ingenieros, o sea, se usa principalmente para proyectos artísticos y sonoros y musicales. Y tercero, se desarrolla en una dinámica colaborativa, ¿sí? O sea, esto Pure Data como Processing, como Arduino, como Open Frameworks, como varios otros lenguajes, se desarrollan de forma colaborativa en comunidades internacionales, ¿no? De artistas. Entonces, digamos que uno, como artista independiente, pues en esa medida no depende de un laboratorio de punta que esté en California o en París, ¿no? Sino que uno con otra gente que está como en la misma línea de trabajo de uno puede empezar a intercambiar ideas, a colaborar o aprovechar lo que ellos ya han hecho, otros han hecho, o otros que aprovechen lo que uno hace, de alguna forma reciclar el código, ¿sí? o la tecnología y aprovecharla para nuevos proyectos, ¿no? que es también lo que me parece bien interesante de esta forma de trabajar en arte. Entonces, pues aquí por eso pongo estas ideas, ¿no? Aquí, ¿no? Como conceptos que estamos acostumbrados a usar aquí en Colombia y en Latinoamérica, como cacharrear y engallar, ¿sí? Eso que uno, digamos que uno no le tiene miedo a meterle la mano a un aparato y desbaratarlo y sacarle los componentes si lo necesita, o adaptar una cámara para, no sé, para algún proyecto, en fin, esa idea de adaptar y engallar y cacharrear, que en Brasil se llama gambiarra, ¿sí? Tienen también su nombre para eso, que una gambiarra es como sí, yo me invento aquí un motor o algo, un gallo, ¿sí? Para una máquina, para hacer algo, con lo que tengo a la mano, ¿sí? Con 3 cables, con una cámara, con un motor, con lo que sea, con una manija, y empiezo a crear a partir de eso, ¿no? Entonces, pienso que con las tecnologías digitales, con hardware y software también, esa dinámica funciona mucho
Y para nosotros, digamos, es natural, ¿sí? Esa forma de hacer las cosas, ¿no? Y que me parece interesante insistir en eso, porque a veces, no, es que si no tengo el sistema de motion capture de última tecnología con 50 cámaras y no sé qué, entonces no puedo hacer mi proyecto, o si lo tengo, pues chévere, ¿sí? Pero si no lo tengo, me puedo inventar otra forma de hacerlo con una webcam, con un Kinect, ¿sí? Un sensor de Xbox, de videojuegos, con software, con un par de computadores, y puedo empezar a crear estas cosas, ¿no? Entonces, esa idea de hackear, del hacker, me parece bien importante en este tiempo cuando uno trabaja con estos medios. Y pues ya que hablé de Kinect y todo eso, pues aprovecho y les muestro un video corto bueno, no tan corto, pero voy a ir hablando, sobre esto, que es esta obra que hice con Rian Lebrao, que es un bailarín de Brasil, y que pues coincidimos en la universidad. Él estaba haciendo maestría en la escuela de danza de Bahía, y yo estaba haciendo el doctorado. Entonces como que nos encontramos, y a él le interesaba trabajar con danza y tecnología, y a mí me interesaba trabajar con el movimiento y el audiovisual. Entonces pues creamos como un grupo, nos entendimos y empezamos a trabajar juntos, y el resultado fue esta obra que hace al mismo tiempo un ambiente interactivo que nosotros le llamamos IPIM, que es ambiente interactivo para improvisación, si no estoy mal, aunque IPIM en baiano, en brasileño, quiere decir yuca. Así se le dice a la yuca en Bahía, ¿no? Que es un término que se usa principalmente allá. Entonces nos pareció interesante que quedara con un nombre que tuviera que ver con el lugar también, esa sigla. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, pues es una obra, es un solo de danza improvisado, pero que está dentro de este ambiente, que tiene unas cámaras y unos sensores y unos micrófonos que reaccionan a los movimientos de Rian, ¿no? Entonces, pues hay como esta estructura que fue variando a lo largo del proceso, pero al final decidimos que fuera así, ¿no? Que somos una especie de cubo, pero que es un cubo más o menos abierto, en donde pues se replica una proyección que está generada a partir de ese movimiento, ¿sí? O sea, estas proyecciones, estas imágenes no están grabadas, ¿sí? Todo lo que está pasando con el sonido y con la imagen está sucediendo durante el performance, ¿no? Entonces, el proceso que tuvimos con Rian fue un poco lo que hablaba al comienzo, ¿no? Ese proceso de laboratorio, de experimentación, que básicamente el laboratorio eran nuestras casas, ¿sí? La sala del apartamento de él y mi sala, en fin, y algunos espacios de la universidad. Y fuimos como ajustando, ¿no? Los sensores, como las visualizaciones, los sonidos, hasta crear como una estética, ¿no? que nos funcionaba y que funciona en vivo y que funciona con los elementos que tenemos a disposición, ¿sí? Ahorita les muestro una foto que toda esta infraestructura cabe en una maleta, ¿sí? Una maleta de viaje con rueditas, porque esa es la idea, que uno se puede ir a viajar echar en una maleta los proyectores, las cámaras, no sé qué, los computadores, y poderse llevar la obra, ¿no? Para presentarla en varios lugares. De hecho, esta presentación fue en Río de Janeiro, en el Teatro Cacilda Becker, que es un teatro especializado en danza, y la estrenamos en un festival de danza allá en Río de Janeiro. Entonces, pues eso, o sea, es el resultado de todo un proceso como de 2 años de trabajo, de desarrollo tecnológico, de experimentación, de danza, de jugar con la imagen, de jugar con el sonido, hasta llegar a una propuesta pues que se puede presentar en vivo
pero que además el sistema es muy barato, ¿sí? En realidad, o sea, hay una webcam, un Kinect, que eso vale cada vez son más baratos, 100.000 pesos o algo por ahí. Y bueno, los computadores que los usamos para todo, pero pues los aprovechamos para estos proyectos. Tal vez lo más caro sean los proyectores, pero bueno, es un sistema razonablemente viable, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y económico para crear esta obra y este sistema. Entonces, bueno, siempre un poco en la dinámica que yo he trabajado, pues la obra siempre va a ser diferente, porque además el sistema tiene como una automatización que hace que, si has visto que ha ido cambiando la visualización y el sonido, pues eso es un sistema automatizado, aleatorio, que el sistema que creamos va activando durante el performance. Entonces nunca se sabe cuál va a ser el orden, nunca se sabe cómo va a reaccionar el video o el sonido a los movimientos, o sea, siempre está variando. Entonces hace que haya dos cosas, que tanto Rian se adapte a la infraestructura, como que la infraestructura se adapte a los movimientos de él. O sea, los resultados van a depender de cómo él se mueve también. Entonces, en esa dinámica, en esa idea, pues está esa interactividad, ¿no? que estamos proponiendo. Y bueno, pues que va generando esta estética, que es donde ahí yo empiezo a encontrar o empiezo a pensar en esas hibridaciones, ¿no? Que es todo junto, es movimiento, es proyección, sonido, ¿sí? Porque aquí no hay nada grabado, ¿sí? O sea, hay tal vez unos archivos de audio, pero que son manipulados también, o sea, que no suenan exactamente a como fueron grabados, pero hay otros que son sintetizadores, ¿no? O sea, el sonido se está generando a partir de algoritmos en el momento de la presentación. Y el video claramente no hay nada grabado, o sea, como se ve, pues es como un reflejo de lo que él está haciendo de diferentes formas, ¿no? A partir de diferentes procesos. Eso lo pueden ver. Sí. ¿El sonido ¿El sonido cómo funciona? Es muy complicado de explicar. El sonido es una cosa muy compleja. No, el sonido, lo que nosotros lo llamamos escenas, ¿no? Como a la estructura del sistema. Entonces hay 5 escenas de video, que son como tipos de visualizaciones o efectos o procesos, y 4 de sonido. Entonces, esa que estamos oyendo, pues claramente se reconoce que es un piano, pero está pasando por un vocoder, por un efecto, un face vocoder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Algunos parámetros del Kinect, ¿no? Que el Kinect básicamente lo que hace es que crea un esqueleto básico de la persona, ¿no? Con las articulaciones y las extremidades. Entonces, a cada punto de cada articulación, pues le asigna 3 parámetros, X, Y y Z, ¿no? El Z sería la distancia al sensor. Entonces, esos parámetros, lo que yo hago es que los conecto a los parámetros del sonido, en este caso, a la velocidad del vocoder. Entonces, cuando él, por ejemplo, si el sensor está agarrando la rodilla, pues cuando él mueve la rodilla o para arriba y para abajo, o para más cerca o para más lejos, entonces se acelera o se desacelera la onda de audio, ¿sí? En este caso. Esto es un sintetizador de bajo, ¿sí? Entonces ahí son otros parámetros, entonces cambia como la frecuencia del sintetizador, y entonces eso hace que cambie el timbre también del sonido del bajo en ese momento. Y la dinámica es la misma. Hay algún parámetro, como los parámetros también son aleatorios, las conexiones empiezan a cruzar dentro del software. Entonces puede ser que en un momento sea la cabeza, ¿sí? Entonces cuando yo muevo la cabeza para un lado o para el otro, entonces cambia el timbre del sintetizador, del bajo, ¿sí?
Hay otro que es un sintetizador de vocales, ¿no? Como que imita la voz humana. Entonces también es jugar con los parámetros del sensor, con los parámetros del algoritmo de sonido y con el movimiento, ¿no? O sea, si él no se mueve, creo que de hecho no suena nada porque no le está llegando información al sensor, ¿vale? Y hay otro que es más simple, pues que nos parece un elemento pues, que es como más analógico, por decirlo de alguna forma, que es un micrófono. Y entonces en el escenario, en algunos momentos se activa la escena del micrófono, que es un delay, y entonces él juega con el sonido del piso o con la respiración, ¿sí? Pero también va en conjunto, todo va conectado con la parte visual y de los sensores. Entonces sí, son como varios, hay una documentación, creo que bastante extensa, que les voy a mostrar en esta página que creamos para ese proyecto, que se llama Colectivo, porque colectivo en portugués se dice colectivo, colectivomeeting.witsite.com, y donde explicamos como un poco el proceso, ¿no? Hablamos explicando cómo funciona el sistema y todo eso en video. Bueno, está en portugués, pero creo que se puede entender. Y esto es lo que les decía, aquí la obra cabe en esta maleta, ¿sí? Que es un poco lo que les hablaba anteriormente. Entonces estaba la documentación, esto fue todo el proceso de montaje allá en Río de Janeiro, en el teatro, como la distribución también pensando en el espacio, ¿no? Como para que las proyecciones pues se dieran que tuvieran un ángulo de visión cómodo o interesante para la mayor parte de las personas. Sí, aquí está alrededor, pues la gente está alrededor y entonces él está aquí en la mitad y tal. Bueno, ahí está como la documentación en imágenes y en videos y un poco la explicación técnica del proceso, ¿no? de esta obra. Bueno, con una conexión a internet mejor se puede ver más fluidamente. Entonces, si quieren ver más sobre esta obra, pueden buscar ese sitio en internet. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Que ya me estoy cansando de hablar. A ver, ¿qué más tengo para decirles? Bueno, tengo varias cosas más para mostrarles. Bueno, esto voy a mostrar un poco de lo que tenía preparado, pues que me he saltado el orden, es la idea también. Este es otra de mis gambiarras, ya que lo hice en Brasil, entonces le voy a decir gambiarra. Es parecido, o sea, es una idea parecida a la otra obra, digamos, del péndulo, pero esto es con Wiimotes, ¿no? Pues esos controles me parecen muy chéveres, aunque ya no me funcionan más porque actualicé mi sistema, entonces los Wiimotes que tenía ya no me funcionan, toca comprar los originales y no, son muy caros, o no se consiguen, no quiero comprarlos. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es escoger un sensor, que pues que de hecho eso es lo que hacen los de las consolas de videojuegos, ¿no? Como que hacen skins o estructuras para un control, que en este caso el Wii es muy versátil, dependiendo de lo que uno vaya a jugar, ¿no? Entonces, si es voy a pescar, entonces lo transformo en una vara de pescar. Si es Guitar Hero, entonces lo transformo en una guitarra. Si es Mortal Kombat, entonces es un puño, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Entonces, en esa dinámica de cosas, pues como estábamos con esa idea de la obra con relación al movimiento y el desplazamiento y la rotación y todo eso, entonces pues yo lo que dije, bueno, esto ya todo el mundo sabe que es un control, porque pues ahí es pensando también un poco en la estética, ¿no? De las cosas, porque si uno puede tener un montón de aparatos y todo eso, pero digamos que me interesa que estéticamente también tengan un sentido, ¿no? O por lo menos
que no sea evidente, está usando el control del Wii o el Kinect o no sé qué, y sí, entonces como que eso también distrae, ¿no? La atención, si uno no quiere pues que eso sea lo importante. Entonces pues lo que hice básicamente fue meter los Wii, dos Wiimotes entre tubos de PVC con tapas, o sea, esa innovación tecnológica vale como 5.000 pesos, ¿no? Tecnología de alcantarilla, eso, sí, de plomería. Entonces, ¿pero qué permite ese tubo? ¿No? Todo esto es como una cosa intuitiva, pero también experimentando. Entonces, ¿qué permite un tubo de esos? Primero, que uno lo pueda agarrar entre las manos muy fácilmente. Y además estaba pensando en los manubrios de la bicicleta, ¿no? Pensando como en esa analogía de los manubrios de una bicicleta. Y segundo, como le puse esas tapas que tienen como esa circunferencia mayor en las puntas, pues permite que ruede, ¿sí? Entonces yo lo puedo deslizar, yo lo usaba deslizándolo sobre una mesa, o uno lo puede poner en el piso y ponerlo a rodar, ¿sí? Entonces se vuelve como un juguete y adentro pues lo interesante es que es un control inalámbrico, entonces uno no sabe qué es. Entonces cuando yo presentaba gente que sabía de estas obras y programaciones, decía, uy, pero ¿cómo hizo eso? Que no sé qué es eso? Y yo, no, es un Wii. Entonces, o sea, es una solución relativamente simple, pero que al mismo tiempo es versátil, ¿no? Y pues uno, le ofrece a uno múltiples posibilidades. A eso me refiero con lo de la gambiarra, del hackeo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, esto ya les he hablado. Con esa idea bueno, esto es como una imagen conceptual de lo que sería esa multiplicidad de conexiones y de hibridaciones que pueden surgir cuando uno trabaja con varios elementos, ¿no? En este caso, pues sonido, video y movimiento, ¿no? Entonces, digamos que las permutaciones, la cantidad de posibles mapeos o conexiones que hay, pues va según el límite de la imaginación, ¿sí? Y también pues si va según el límite de los aparatos que uno tenga, ¿no? De la tecnología que tenga para poder realizar estas conexiones, ¿no? Entonces uno puede, a mí lo que me parece más chévere trabajar con esto y esta libertad que le ofrece a uno, pues como manejar un lenguaje de programación y entender cómo funcionan estas conexiones y este flujo de informaciones, que yo, por ejemplo, puedo coger cualquier parámetro de video, ¿sí? No sé, la velocidad, el tamaño de la proyección, la saturación, bueno, y eso conectarlo con cualquier parámetro de sonido, ¿no? Que la frecuencia, la amplitud, si es un algoritmo de síntesis, entonces la onda moduladora, la cambio con relación también al brillo de la imagen, ¿sí? En fin, puedo empezar uno a jugar y es un poco esos cables. De hecho, esa imagen está hecha en Pure Data, ¿no? que es el lenguaje que yo uso, que básicamente es conectar cables, conectar cajitas y cables, ¿sí? Y esas conexiones son las que crean los programas, ¿sí? Que por aquí creo que tengo alguna otra imagen de Pure Data, o no. Bueno, es como una programación visual, ¿no? Sí, entonces esto es un patch, esto es un programa hecho en Pure Data. Ese es el código, ¿sí? De hecho, este es el código de la obra de danza, de anamorfosis interactiva que se llama. Este es como los patches que yo programé para hacer esa obra. Entonces, pues esa es la dinámica, ¿no? Es hacer conexiones. Desde ese punto de vista a mí me parece bastante intuitivo, ¿no? Cómo conectar unas cosas con otras, y puedo conectar cosas de sonido a cosas de video, cosas del sensor, ¿sí? Al sonido, o en fin. Y puedo empezar a jugar con esos mapeos, ¿no? Que en inglés sería el mapping, que no es el mapping, no es el video mapping de las proyecciones, sino el mapping es como el mapeo, ¿no? Como la configuración de parámetros. Entonces eso es lo que le permite a uno
como experimentar y ver como esas nuevas posibilidades de todo un sistema, ¿no? De toda esa red de elementos para crear una obra, para crear un sistema. Estos son otros proyectos, bueno, cosas típicas. Esto ya es bastante viejo, esto lo hice en Cali hace unos años, que es con unos sensores ultrasónicos, estos de acá. Era para una instalación y esto es como si fuera un Arduino, pero era un wiring, una tarjeta, y también estábamos como con la onda, ya verán el modelo del celular, que es bastante más viejito. Queríamos como jugar con mensajes de texto enviados a partir del celular a una instalación y que reaccionara como también al movimiento de la gente dentro de la instalación. Bueno, por ahí hay varios. Si miran al final en los links que les voy a dejar, pues pueden verlo con más calma. Y este es, tal vez, no sé si para finalizar, no lo tenía planeado como fin, pero bueno, puede ser. Esta es una aplicación que hice en Brasil también con un grupo de artistas y programadores, que la idea fue un proyecto en el que hicimos varias aplicaciones musicales para Android, ¿sí? Entonces, eran como 8 aplicaciones, entonces cada creador pues proponía cómo quería crear música a partir de un dispositivo con una pantalla táctil, pues Android en este caso. Entonces, pues yo lo que hice fue retomar un proyecto que había hecho en Irlanda, que es basado básicamente en el gesto, como de dibujar, pero ese trazo que hace uno se vuelve una animación y se vuelve una secuencia de sonido, un loop. Entonces, de hecho, lo tengo por aquí, a ver si los muestro. Este es el celular anterior, viejito. Y entonces es una aplicación que corre en Android y básicamente, no sé si alcanzan a ver algo. Pues uno va creando como animaciones, o sea, yo voy dibujando con el dedo. Y pues ahí funciona como izquierda a derecha, como una escala musical. Hay varios tipos de escala, pero entonces va grabando el gesto, ¿no? Va grabando el dibujo que estoy haciendo con el dedo y va creando como unos loops, ¿no? Como unas melodías que se van traslapando unas con otras. Y bueno, después uno las puede editar un poquito, cambiarle el tono, más agudo, más bajo, y cambiarle el tipo de escala, una escala más bluesera o más menor, o en fin, lo que sea. Se puede borrar y volver a... Entonces digamos que ese fue un proyecto que nosotros no sabíamos cómo hacer esto, o sea, aprendimos con ese proyecto cómo se hace esto, ¿no? Y es aprovechar una interfaz que también, lo mismo que les he dicho antes, está en el bolsillo, que es Touch, entonces es de digamos que esa idea de dibujar, digamos que el proyecto original, yo lo hice con un computador y con una Wacom, ¿sí? O sea, el elemento de dibujo era una Wacom, una tableta Wacom conectada a un computador y así era todo un software dentro del computador. Pero entonces cuando salió este proyecto yo dije, pues voy a reciclar esa idea y ya que son con pantallas touch, pues está la idea, ya está la interfaz pronta, es hacer toda lista, entonces hay que hacer es la programación sonora y visual para volver una aplicación de celular, ¿sí? Entonces la parte visual la hizo un amigo, Javier, chileno, programador, en Processing, y yo hice toda la parte de sonido y pues el concepto en Pure Data, ¿no? de la aplicación. Y ahí hay otras que pueden mirarlas en
en una página que se llama Música Móvil de Bahía. Yo se las pongo aquí. Esta, que ahí está como toda la documentación de ese proyecto que hicimos con la gente de Bahía, que fue bien chévere, bien interesante. Fue una convocatoria de la Secretaría de Cultura de allá, en fin, la universidad, para hacer esto. Y esto ya es viejito, esto ya tiene como 6 años. Entonces ahí está toda la documentación explicando el proyecto, las otras aplicaciones que hicimos en ese proyecto y tal. Bueno, entonces ahí la pueden ver, si les interesa por ese lado. Entonces, bueno, yo creo que me puedo quedar aquí hablando otro rato, pero bueno, si quieren mirar estos proyectos y otros, bueno, este es mi Vimeo. Aquí pueden ver como documentación de los proyectos que les mostré y otros, y links de pronto a documentos donde pueden ver con más tranquilidad y calma otros proyectos que he hecho. Bueno, para finalizar les muestro mi proyecto de grado de aquí de la Nacional, que el otro día hablando con Mauricio Bejarano, no sé si lo conocen. Mauricio Bejarano fue mi director del proyecto de grado aquí, y pues hicimos como un robot sonoro. Y me acordé porque hablando con él sobre este tema del movimiento y las interfaces, pues en este robot pues ya estaba esa idea del movimiento y la idea del objeto tangible, ¿no? Entonces, pero lo tengo acá, se me olvida que lo tengo aquí. Aquí. Uy, ¿no se ve? Bueno, algo pasó ahí. A ver si carga aquí. Entonces, así sí se ve. Entonces lo que hice con mi compañero de proyecto, Arnolfo, creamos como un robot. De hecho tenía motores y todo eso, pero de lo que tiene dentro es un sintetizador análogo de sonido. Entonces había 2 formas de usarlo: moviéndole las partes directamente así con las manos. Ese soy yo hace como 20 y pico de años. Y la otra opción era con unos guantes como de realidad virtual, pero que los hicimos nosotros. Entonces ahí no se ve muy claro, pero cuando uno mueve los guantes se mueven las partes del robot y cambia el sonido, ¿sí? Entonces Mauricio fue el que me hizo caer en cuenta del otro día pues que ya desde ese momento como que estoy volviendo un poco hacia esa parte, ¿no? Pero ya más desde lo digital y lo audiovisual, ¿no? Aquí en este caso era solo sonido, este aparato que se llama Transrugitus, y eso es.